que el 5 de agosto de este año ha cumplido años la ciudad, por lo cual podemos iniciar un proceso de análisis de cuáles son las tendencias que habrá desde agosto del 2025 hasta agosto del 2026. La ciudad de Rosario está presta a cambiar de signo según uno de los sistemas que indica ciclos de aproximadamente 7 años. Para mayo del 2026, el ascendente progresado de la ciudad va a pasar de Escorpio a Sagitario, siendo más concordante este cambio con su signo solar, que es Leo. Es decir, que va a haber en general, como hemos mencionado anteriormente, una actitud general de las personas que conformamos la identidad de esta ciudad, todos los habitantes. Y los que pertenecen también a Rosario, aunque no viven aquí, van a sentir un cambio que va a propender hacia lo que serían viajes, contactos con el extranjero, cultura, educación, un quizás mayor optimismo o una sensación más justiciera o de estar más acordes a nuestro instinto natural, que como signo, como Leo es nuestro signo de nacimiento, rosarino, va a buscar un poco la preeminencia o la mayor presencia o volverse más vistosa o notoria de algún modo, ¿no es cierto? Por los siguientes 7 años. Así que ese es un cambio interesante porque va a registrarse en apenas unos 7 meses. Si bien este cambio mencionado suena optimista y lo será, no abandonaremos el anterior proceso sin algunos momentos críticos que deberemos reconocer. Y recordemos que en astrología mundana, Plutón, mal entrazado, representa fuerzas profundas de transformación colectiva, poder concentrado, muerte y renacimiento de estructuras y también elementos ocultos del poder, el crimen organizado, los servicios de inteligencia, las corporaciones, el control psicológico o financiero, los procesos de destrucción y reconstrucción que atraviesa un colectivo. Es decir, que de algún modo Rosario sentirá fuertemente esta situación traumática que está experimentando el país, ¿no es cierto?, en la forma de desempleo, cambios en los estados de bienestar de las personas. Por lo tanto, puede haber situaciones de concentración abusiva de poder, oligarquías, el tema de quienes gobiernan realmente, mafias, los gobiernos que exhiben cortes autoritarios o regímenes de control que son más extremos que en otros momentos, que manipulan a las personas desde las sombras. Las corporaciones o élites que operan como estructuras paralelas del Estado dentro de lo local también están indicadas como plausibles de ser adversarias del bienestar de las personas dentro del tamaño y del alcance que puede tener una ciudad con su relativa autonomía, ¿no es cierto? Las instituciones estatales podrían encubrir operaciones ilegales o tener pactos con el crimen organizado. Esto es algo de lo que se viene hablando mucho con respecto al narcotráfico y el crimen organizado de esta ciudad, que es realmente un profundo flagelo que nos aflige desde hace muchas décadas, y la presencia de redes clandestinas, asuntos de tráfico, contrabando, espionaje, ¿no es cierto? Así que hay una tendencia también a la violencia estructural y la represión. La cuestión no consiste estrictamente en el modo que ha tomado la represión en Buenos Aires, ¿no es cierto?, con respecto a los jubilados y a los medios y a los periodistas que no están de acuerdo, sino de algún modo en un nivel más acotado se puede estar dando una crisis profunda que vaya colapsando el sistema económico, político y social de un modo menos evidente, ¿no es cierto?, que lo que es a nivel país. Así que bueno, es una energía subterránea mal encausada, funcionando a pesar de que, bueno, ahora lo vamos a ver, el año presenta también muchas indicaciones benignas o positivas que tendremos en cuenta. Este año ascendente en el signo de Cáncer, cayendo sobre el mediocielo y muy cercano a Venus. Esto es una buena configuración. eh, Voy a empezar por lo bueno, ¿no es cierto? Por lo optimista, positivo que va a tener el año. En principio sería el ascendente en Cáncer, señala la necesidad o el imperativo de protegernos, de cuidarnos, ¿no? De algún modo de ofrecer un resguardo o una suerte de actitud maternal
o más tierna que en otro año, ¿no es cierto? Además, el ascendente al caer sobre el mediocielo está mostrando la conexión de la identidad de la ciudad con sus gobernantes o de alguna manera con el poder o la autoridad que conforman una unidad que busca la protección o que busca de algún modo la seguridad, hasta cierto punto, por lo menos en apariencia, tal como lo suele señalar el ascendente. También el Sol y Mercurio en la casa uno en la Revolución, son una señal benigna dentro de todo, porque muestran la conducta independiente o individualista o la actitud de tomar el toro por las astas o definir cosas en torno a la voluntad y el propósito que tiene la ciudad como tal, ¿no es cierto? Es decir, que Rosario va a imponerse, podríamos decir, señalaría este símbolo, o va a mostrar un rostro más presente o más vital con respecto a otros años. Marte en la casa 2 en el grado 29 de Virgo, en trígono con Urano. Ya repito que estoy leyendo lo armonioso relativamente, porque esta misma posición luego tiene sus contras, ¿no es cierto? Este Marte está muy cerca del retorno de Marte de la ciudad, por lo cual se está reciclando el empuje o la vehemencia o la fuerza de trabajo. Pero en principio, lo voy a leer en clave positiva, Marte en casa 2 puede significar en algún caso el intento de agilizar o acentuar o mejorar la economía, es decir, que haya dentro de lo local un énfasis en generar recursos. Por el trígono con Urano es que puede haber una economía sui generis que funcione en base a la creatividad, también que haya algo que agilice o dé la sensación de algo nuevo que produce o trae más bienestar relativamente. Ya les repito, porque después vamos a ver que este Marte está opuesto a Saturno y Neptuno, que las casas 2 y 8, que son ingresos y gastos, están en tensión, es decir, hay varias cosas a considerar, pero en principio leámoslo, que es una de las variables probables, aun cuando se den las cosas. Siempre recordemos que nada es bueno o malo totalmente, es decir, las cosas buenas conllevan a veces algún tipo de costo y viceversa, ¿no es cierto? Lo desfavorable trae alguna ganancia o aprendizaje o alguna suerte así de mejora. Entonces, pensemos esto, en principio Marte en casa 2 en trígono con Urano y Plutón, es un indicio de agilización o de acentuación de la eficiencia con el carácter o el matiz de vehemencia o deseo de generar más bienestar, ¿no es cierto? El trígono con Urano en la casa 10 es que hay algo nuevo rondando para este año, una idea o algo que tenga que ver con la tecnología bueno, el aeropuerto, los aviones, internet, lo virtual, también lo disruptivo, lo esporádico como fuente de ingresos para Rosario. Y el trígono con Plutón es el tema de alguna industria o alguna clase de proyecto o algún tipo de emprendimiento que, si bien no se podrían saber claramente sus orígenes y que no sea algo totalmente prístino, conlleve también algún tipo de ganancia, por lo menos a futuro. Bueno, sigamos con la parte positiva. Júpiter y Venus en la casa 12. Recordemos que la casa 12 tiene mucho que ver con lo público, ¿no? Con las instituciones públicas, la municipalidad, los hospitales, las instituciones que dependen del Estado para sobrevivir. Al estar Júpiter y Venus allí, Venus incluso en conjunción con la fortuna, mucho de lo que puede salvarse o de alguna manera traer algún beneficio puede venir de esos estamentos, de esos ámbitos, de lo público. También podría ser alguna eh, que se aminore, después veremos que esto es relativo, que aminore un poco en algunos momentos la criminalidad o el tema de la violencia relativamente esto, porque después veremos, ya verán ustedes que esto es para tomar con pinzas, porque cuando invertimos la revolución y ponemos la carta de Rosario por dentro y la revolución por fuera, vemos que Marte de la casa 12 de Rosario, que hace alusión justamente al crimen organizado, a la violencia, a todos estos problemas ya endógenos que tiene la ciudad, que este Marte este Marte, que es el de la revolución solar, coincide con el Marte natal y encima tiene las oposiciones de Saturno y Neptuno, ¿no es cierto? Que son realmente muy desfavorables. Entonces esto es muy relativo, el tema de que realmente se resuelva el problema
eh, instalado ya de las bandas que hay en Rosario, organizadas, ¿no es cierto? El crimen, además la pobreza, la exclusión, la marginalidad, obviamente tienden a prorrogar y a acentuar más estos problemas que obviamente son de carácter amplio, ¿no? No tienen que ver con este momento. Pero Urano en la casa 10 en trígono con Marte, supone que el poder político, el intendente en este caso, y sus aliados, ¿no es cierto?, con Urano, van a tender a tomar posturas heterodoxas con respecto al curso de su gobierno y a sus alianzas políticas. Urano en 10 puede mostrar un cambio de autoridades o bien un cambio de foco o de formas, ¿no es cierto?, de las autoridades que van a tender más a la improvisación, a lo disruptivo, a lo aleatorio o poco ortodoxo en sus posturas. Eh, por otro lado, el mediocielo en Tauro no es precisamente, y en cuadratura con el Sol, no es precisamente una actitud novedosa, ni libre, ni creativa, sino más bien, podríamos decir, obstinada, conservadora y afincada más en los intereses económicos, ¿no es cierto? Además, este mediocielo tiene cuadratura con el Sol, mostrando cierto autoritarismo relativo, ¿no? Dentro de lo posible y de cómo funcionan las cosas aquí en Rosario. Pero bueno, este cuadratura Sol medio cielo en Tauro es más bien la representación de un deslucimiento de la figura del intendente o una suerte de pérdida de poder o intento de imponer, ¿no es cierto?, la autoridad desde un sesgo equivocado, ¿no es cierto? Si estuviese en trígono el sol al medio cielo, diríamos que hay una buena armonía entre el ejercicio del poder, la casa 10 y la autoridad natural que surge del símbolo del sol, que se utiliza así, ¿no es cierto? Pero en este caso hay cuadratura, así que hay un sesgo no favorable en el uso del poder y la autoridad hasta cierto punto. Pero luego está Urano en trígono con Marte, así que va a haber una variación o cambio de actitud que va a llevar, ¿no es cierto?, a impulsar formas de ingresos o de bienestar que, bueno, miremos de nuevo, ¿no es cierto? Urano en la casa 10, que son formas irregulares de ejercer el poder. En trígono con Plutón, que está en la casa 7, que son aliados o socios. Este Plutón tiene cuadratura con Plutón natal, es decir, aliados non santos o fuerzas poderosas, como lo que había dicho de Plutón al principio, ¿no? En casa 7 que no son precisamente amigos, y de Rosario, aunque parezcan, y trígono con Marte en casa 2 que es un impulso a la economía. Entonces hay un gran trígono, Urano, Plutón, Marte, que por el carácter de sus energías astrológicas sería delicado, ¿no es cierto? En el caso de ser una persona, por ejemplo, la persona podría cambiar de trabajo, tener alianzas que tienen cierto riesgo y de alguna manera haber cierto impulso en los ingresos, pero eso no sería ni seguro ni estable. Entonces traduzcamos eso a Rosario, ¿no es cierto? Como diciendo que hay un cambio o va a haber algún impulso, pero que no parece del todo seguro ni que resulta en algo estable o tranquilizador. Bueno, por otro lado, volvamos al tema de los ingresos y egresos. Marte en casa 2 supone una acentuación de los ingresos o una búsqueda de ganancias, pero la oposición con Neptuno y Saturno, ya sea en forma de deudas o de pérdidas o de malos convenios, supone un jaque bastante bravo a la economía de Rosario, ¿no es cierto? Marte, oposición Saturno y Neptuno, en una carta natal, si estuviese esto una persona teniéndolo, uno diría que sus ingresos, si bien tienen en este caso alguna suerte de innovación, estarían hackeados y habría una percepción de pobreza o de reducción del bienestar muy notorio, ¿sí? Así que bueno, eso es un poco en los comienzos el carácter general que toma esta revolución, ya sea por los planetas en las casas 2 y 8, los planetas en casa 1, que les decía que esta especie de toma de poder o conducta volitiva o voluntariosa de la ciudad, los beneficios que puede haber por las cuestiones públicas y los adversarios, socios e intentos de mejoramientos de la economía que tienen un carácter disruptivo o por lo menos no demasiado tranquilizador. Bueno, un poco esta primera entrega que es para leer solamente la Revolución Solar. Bueno, gracias y nos seguimos en los próximos posts. Ponele me gusta si te agradó y nos vemos la próxima. Gracias.